Por fortuna para todos y todas, el enfrentamiento entre rol narrativo y rol clásico parece cada vez más diluido en nuestro panorama, como si nos estuviéramos dando cuenta por fin de que es una falsa dicotomía que enfrenta formas de jugar sin mayor beneficio que la identificación con bandos. Esto significa que cada vez más contemplamos todo el rol como rol, con independencia de que la experiencia de juego no nos llene del todo o nos desagrade especialmente. Que sí, que se sigue leyendo por ahí que Dungeons and Dragons no es rol, pero es por los jajas y los memes, no creo que nadie crea de verdad en algo así, y si lo cree, fuck, no estás en mi grupo. En todo caso, esto significa también que los clichés que se suponen a un modo y otro de jugar, rollo narrativo y clásico, se confunden y se fusionan creando un cuerpo de clichés colectivos superior, con interesantes innovaciones. Parece incluso que estamos aprendiendo a dejar de decir que algo es una soberana mierda cuando simplemente no nos gusta. Un cliché en las partidas de Dungeon es que les acompaña poca carga narrativa, poco color, poca descripción, como si las catacumbas o los laberintos subterráneos fuesen elementos malditos de la imaginación que se nos escurrieran entre los dedos a la hora de describirlos. Como si fueran grutas clónicas de piedra bruta, con suelo de tierra compacta o conjuntos de salas que se basan siempre en composiciones gemelas de catre más armario más baúl más mesa más silla más... Y nope, nada más lejos de la realidad. Este vídeo en definitiva es un reclamo para aquellos directoras y directoras de juego que aman meter color en sus partidas con descripciones paisajísticas y que los personajes de sus jugadores se sientan inmersos en esos enormes paisajes que podemos conseguir con nuestras partidas de rol. Y se pueden conseguir en los dungeons, pueden ser lugares hermosos los dungeons. Esto es una defensa del paisajismo de los dungeons. Que pueden ser lugares, sí, fríos, con esta experiencia maravillosa, seca, agotadora, desoladora, antigua, húmeda, peligrosa de los dungeons, pero también pueden ser lugares llenos de color. Tenemos en nuestra cabeza todo el presupuesto de Hollywood para superar a Moria y a Viaje al Centro de la Tierra, crear salas extraordinarias llenas de cristales de cuarzo, con vegetaciones bioluminiscentes, hacer de estos espacios abandonados en general a nuestra imaginación lugares inolvidables para nuestras partidas. A ver, no quiero ser un cabronazo y potenciar tu envidia, pero imagínate que tienes todas estas aventuras a un clic de distancia, que las puedes tener en descarga como yo y hacer clic y ponerte a leer aventuras a bocajarro y ves que le doy scroll y no paran de aparecer más y más aventuras. Pero no solo eso, también te puedes apuntar al taller de creación de personajes no jugadores legendarios de Hiromi Esawa, o también al taller de creación de aventuras de Álvaro Lomán o al taller de creación de Dungeons en Blender de Gabriel Dijo. Este vídeo está promocionado por los Shadow Shots de Shadowlands Ediciones, el Netflix del rol, donde podréis conseguir un montón de aventuras para jugar tanto de Dungeons and Dragons como de terror, de investigación y de diferentes ambientaciones. Aventuras para jugar en 1, 2, 3, 4 sesiones para 1, 2, 3, 4 jugadores o jugadoras y que molan un auténtico mogollón. Echad un vistazo a la caja de información, que es donde tenéis el enlace para poder ir a Shadowlands Ediciones y apuntaros en el Netflix del rol. Poco importa que sean antiguas ruinas desmoronadas, cementerios bajo vetustas catedrales o tortuosos alcantarillados en las entrañas de una ciudad fantástica. Los laberintos de piedra y tierra que nuestros personajes se pueden encontrar ahí abajo están llenos de posibilidades, no solo narrativas, sino emocionales y paisajísticas. Hay una enorme cantidad de color para repartir en decenas de escenas tenuemente iluminadas por antorchas o esferas mágicas. Se pueden hacer contrastes en los descubrimientos como en casi ningún otro tipo de ambiente. No evites los dungeons con la equivocada idea de que no pertenecen al tipo de experiencia de rol considerado narrativo. Piénsalo, ¿de qué color son los musgos y líquenes que tapizan las paredes? ¿Qué tipos de líquidos segregan los hongos que se compactan en las repisas de las columnas? ¿Acaso alguna forma de ecosistemas bioluminiscentes se han desarrollado en esta antigua oquedad? ¿Tintan los distintos minerales las paredes de esta gruta formando fantasías de estalactitas ferruginosas? ¿Cómo cuánto de exóticos son los insectos más inofensivos que nuestros personajes pueden encontrarse ahí abajo? ¿Qué se oculta tallado en la pared tras el musgo y tras esa sutil cortina de enredaderas muertas y secas que los personajes han estado a punto de ignorar? Los restos de una explosión en mitad de un pasillo nos indican que esta ha sido tan violenta que ha astillado las piedras haciendo de ellas esquirlas afiladas. Regálate una descripción tras otra, considerando que hace siglos que nadie abre esas puertas. Con olores, chirridos y pertenencias de lo más dispar, todo está a tu disposición aquí abajo, tanto como en el exterior. Puedes ser fantasiosa con la nueva vida de estos lugares, con sus dimensiones, decoración y utilidades, sobre todo si tu partida es de alta fantasía. Oh, si te puedes desparramar en descripciones solemnes e inmensas al estilo de Moria, entonces no tienes perdón si dejas pasar las colosales estatuas, las faraónicas salas con incontables columnas o las vertiginosas escaleras con abismos insondables a ambos flancos. Pero frena un poco que nos emocionamos. Las descripciones tienen funciones, algunas principales y otras secundarias. ¿Cuáles son?
Una función esencial es la utilitarista, ubicar a los personajes en un entorno práctico. La segunda función principal es la inmersiva, potenciar la imaginación para que se acentúen las experiencias de cada escena, las emociones, los tonos. Como siempre, las descripciones tienen también problemas esenciales y algunos secundarios. Un problema esencial es que las descripciones lastran el progreso. Cuanto más describimos, perdemos más tiempo en vez de avanzar en lo que de verdad queremos hacer, que es progresar o alcanzar objetivos. La experiencia puede ser más vívida, pero todo se vuelve más lento. Está bien que en los dungeons, en general, los jugadores deberían ir con precaución por las trampas, la oscuridad y eso, pero si a la sensación de tempo lento le añadimos exceso de descripción, efectivamente el progreso puede lastrarse mucho. El segundo problema es que coartan la relación entre los personajes. Cada vez que describimos una localización y gastamos uno o varios minutos en ello, es tiempo que nuestros jugadores vuelven a ser espectadores, lo que los devuelve a una posición pasiva de la que tienen que volver a salir. El consumo de energía por su parte es mayor que en el roleo ininterrumpido. O dicho de otro modo, describir frena el roleo. Para paliar estas circunstancias y porque nos apetece compartirlas, en Dungeons podemos emplear los siguientes trucos. Truco número 1. Describe cuando sea posible conjuntos completos de cosas con pocas palabras. Decir algo como sobre la mesa inmensa hay todo tipo de cacharros de alquimista, desordenados, mezclados con papeles y tinteros amontonados. Esto es mucho más efectivo que decir sobre la mesa encontráis alambiques, probetas, serpentinas de cobre bruñido, coladores de diámetros distintos, cajas de madera y mármol con decenas de etiquetas en cursiva inglesa con nombres como magnesio, zinc, cinabrio, también escribanías de hierro colado puliditas a mano con el estilo de las cuadernas del oeste. Esto tiene mucho que ver con la idea de confía en la imaginación de tus compañeros de mesa. Es mucho más estimulante que te insinúen lo que podemos imaginar que te den una lista de elementos que debas imaginar a gran velocidad. Decir la habitación contiene los muebles propios de un habitáculo de cortesana, aunque todo está corroído de forma extraña, algunos muebles parecen a punto de desmoronarse. Esto es mucho más efectivo que decir, de frente y dando 4 pasos a la derecha comienza un armario estilo Luis XVI con burletes dorados que han perdido su color, quizás por la constante exposición a la humedad. El armario está alzado a un palmo del suelo por zarpas de león talladas a mano. Justo donde este remata comienza una cómoda de 5 cajones con tiradores en forma de arco élfico, fíjate, pero del bosque de Grinas, sin lugar a dudas un regalo propio de la nobleza local, además de las tallas que son... Al describir conjuntos completos, aportamos un elemento que los jugadores pueden rellenar con su propia inventiva. ¿De qué se compone un conjunto completo de alquimia? Y tú te quedas liberado de centrar tus esfuerzos narrativos en alguna dirección más interesante, como explorar el resto de los sentidos, la siguiente habitación, cómo intensificar una emoción concreta o algo por el estilo. Además, si los jugadores tienen curiosidad, preguntan, y que haya preguntas en escenas de exploración siempre es bien. No razones con tus jugadores por qué pasaron las cosas. Este es el segundo truco para poder llenar nuestros dungeons de descripciones estimulantes e interesantes. Cuando entras en una casa antigua, no tienes ni idea de por qué la casa está como está, ni tienes idea de por qué un mueble está roto, si lo rompió el tiempo o si parece que alguien chocó contra él. Este tipo de descripciones lo que hacen es llenar con palabras el espacio que tenemos disponible para imaginar. En el ejemplo anterior comenté deliberadamente, con burletes dorados que han perdido su color, quizás por la constante exposición a la humedad, quizás por la constante exposición a la humedad. ¿Qué? Una descripción con base al descubrimiento y la exploración nunca debe razonar el porqué de lo que se percibe. ¿Por qué? Porque le está robando la experiencia de la reflexión y el descubrimiento a los jugadores, y además te puede enredar en justificarte de forma injustificable porque no eres un puñetero experto en todas las cosas, y con ello solamente conseguirías consumir tiempo y vomitar muchas palabras. Puede que quieras decir cosas como, es evidente que alguien empujó a alguien en dirección al mueble y se partió en 1000 pedazos. Bueno, te puedes permitir este tipo de cosas, por supuesto, siempre que quieras, todo está permitido. ¿What? Esto es rol. Pero cuando queremos justificar las cosas que estamos describiendo, porque muchas veces es nuestra forma de procesar los pensamientos, es como, no hace falta, no hace falta. En demasiadas ocasiones, cuando describimos escenas, pretendemos que tenga todo un sentido con respecto a los personajes, pero esto no tiene por qué ser así en ambientaciones de descubrimiento, tipo Dungeon. Lo último que ocurrió en cada habitación del laberinto es un enigma. No tiene que tener ni una pista ni un sentido, ni ser forzosamente deducible para el grupo de juego. Solo es una sala más, y el enigma propio de la sala puede sumarse a la pila de acontecimientos. Y esto se resume en, cuando juntas muchísimos ¿pero qué carajo ha pasado aquí? La sensación final es tensión e intriga.
O dicho de otro modo, lo que pasó hace muchísimo tiempo. Un grupo de goblins entró en la habitación y mató a 2 guardias que había en ella. Abrieron los armarios, se comieron algunas prendas de ropa, rajaron las maderas de los muebles, se divirtieron mientras se emborrachaban danzando alrededor de los cadáveres y probándose todo tipo de ropas humanas y se fueron. Lo que ven nuestros personajes 84 años después. Pues muebles rotos, varios restos secos de cadáveres conservados milagrosamente, telas tiradas por todos lados. ¿Cómo demonios van a establecer una conexión entre acontecimientos? Ni el puto Sherlock Holmes. No me hables de las huellas de los goblins. Si no hay magia de por medio, no razones el porqué de las cosas. No hace falta. Y es que lo de la ecología del dungeon está muy guay, pero no todo tiene que tener una explicación extraordinaria y fundamental y evidente o autoevidente, de forma que los jugadores tengan sensación de que sus personajes están caminando por un entorno coherente. Hablamos de alta fantasía, donde puedan haber elementos de magia que te dejen anonadados. Puede que haya un agujero en la pared del fondo del que sale un minisol y que cada 2 días o cada 3 días dé vueltas por todos los pasillos hasta meterse por aquel otro agujero de allí. Y gracias a ese minisol alucinante tenemos 7 pasillos de densidad vegetal en el medio de un puñetero dungeon porque se alimentan de sus rayos solares, pero la explicación de fondo está solamente al servicio de mi interés estético, y es que quiero que los jugadores atraviesen una selva en el interior de un dungeon, y punto. El tercer truco dice: relax. No todo tiene que ser épico. Si todo es épico, la cosa deja de ser épica y se convierte en estresante. Las salas pueden ser clónicas. Puede haber salas que no tengan ningún paisaje especial. Y no pasa nada. Nada de nada. Y es que no son necesarios largos minutos de descripción para salas que se parecen entre sí. Es normal que haya salas clónicas si el volumen espacial es muy grande. Imagina un hotel cualquiera, tiene decenas de habitaciones idénticas. Pues no te compliques, cuando esto ocurra, resume las cosas en un: esta sala es idéntica a la anterior. Y ya está. Date un poco de respiro porque no puede ser todo súper épico y fantástico. Y mola que haya habitaciones y salas dentro de los dungeons que no tengan nada de especial. Así generamos algo de contraste. Otro truco muy efectivo cuando estamos jugando en el interior de dungeons y lo que queremos hacer es una descripción de las dimensiones espaciales que nos rodean. Por ejemplo, cuando están bajando por Moria o en la película del Hobbit y vemos esos interiores que son wow, en plan Dios mío, cuantísimo espacio y qué caídas vertiginosas, pero queremos describir esto y no tiene un efecto, o notamos que no tiene un efecto especialmente potente en nuestro grupo. Podemos hacer un traslado de escala diciéndole a nuestros jugadores: imagínate que tú eres tan grande como este pequeño dado de 20 y que el puente en el que estáis caminando es como mi móvil. Y estáis caminando ahí y de pronto es bastante gráfico y evidente ver que luchar encima del móvil no sería nada guay si hubiese una encerrona de goblins. Y entonces les dices: y el espacio vacío que os rodea es como toda esta habitación. Y es muy fácil escalarlo. Acabas de trasladar con pocas palabras una escala de la realidad a la ficción. Si en vez de utilizar el móvil utilizas una regla y es bastante evidente que solo se puede caminar en fila india, entonces dices: mierda, quiero salir de este puente cuanto antes. Y si utilizas otros espacios voluminosos de espacio vacío conocidos como el salón de tu casa, o se te va la castaña y dices: y el entorno que os rodea es tan grande como el estadio de fútbol, entonces es muy fácil que la imaginación de pronto traslade y vea la magnitud de los espacios donde se está jugando en el dungeon. El quinto truco es de mis puto trucos favoritos. Organízate en 3 columnas las palabras que sepas que van a aparecer en tu dungeon sí o sí, pero clasifícalas. La primera columna tendrá palabras que aparecerán de forma constante. La segunda columna va a tener palabras que aparezcan de forma esporádica. Y la tercera columna serán las palabras que aparezcan de forma alucinante, las que sean sorprendentes. En la columna de palabras constantes anota palabras que te inspiren cosas que siempre quieras que estén en las escenas: telarañas, humedad, agobio, oscuridad, cieno, gotas, chirridos, susurros, muebles, restos, olores, lo que te dé la gana. Puedes relacionarlo con los 5 sentidos o puedes eliminar uno de ellos si te apetece. La cuestión es que estas palabras las tengas siempre como referencia en las descripciones de tu dungeon, en la hoja que tengas detrás de la pantalla. En la columna de esporádicos anota palabras que tengan que ver con la cultura o trasfondo de la ambientación propio del dungeon: símbolos heráldicos, espadas de cristal, trampas, enemigos específicos, descripciones de cadáveres, libros rotos, lo que quieras que pueda aparecer de vez en cuando en el dungeon. Y en la columna de sorprendentes es donde te anotas cosas que te gustaría que apareciesen para causar un impacto potente en la imaginación de los jugadores. Y de pronto, una escama de dragón pegada a un trozo de carne que se está pudriendo. Una espada con un brazo cortado reciente, cuando en teoría esto no lo han explorado en cientos de años.
O cosas más flipantes si tu dungeon pertenece a la alta fantasía y quieres meter cosas alucinantes, como, pues qué sé yo, el cadáver de un grifo que tiene joyas incrustadas en los huesos y tatuajes exóticos y está encadenado a la pared en mitad del pasillo y bueno, cualquier maravilla que se te ocurra. No te cortes, rellena estas columnas con todas las ideas que se te ocurran y cuando notes que la inspiración descriptiva desciende, les echas un vistazo para tomar aire y volver a recuperar el sabor del dungeon que querías ofrecerle a tus jugadores. Muchas veces trasladar a la ficción un elemento para que se pueda imaginar no tiene tanto que ver con cómo nosotros describimos, sino con cómo nuestros compis de mesa quieren imaginar. Están estimulados para imaginar. Vamos a imaginar con mucha más fuerza aquello que nos interesa explorar y descubrir. Por eso el sexto truco dice ajusta los contenidos de los dungeon a las inquietudes de los personajes. Si tienes un personaje que tiene dentro de su trasfondo, dentro de su narrativa, este rollo de amante de los libros, y tú tenías pensado que una sala del dungeon sea una pequeña librería, igual te merece la pena hacer una increíble biblioteca. ¿Por qué? Porque ese jugador lo va a flipar. Ese jugador va a querer imaginar con fuerza para su personaje la exploración en la biblioteca. Quizás hacer de ella una sala de reposo para hacer un descanso corto, o etcétera. Igual está buscando alguno de tus jugadores o jugadoras un arma en concreto porque es un apasionado, una maestra armera o algo por el estilo. Entonces tú te puedes plantear si en esta sala, donde solamente tenías pensado meter un sarcófago y etcétera, te merece la pena ajustarlo y que haya un cementerio de espadas. Y que haya decenas de espadas clavadas con nomenclaturas y con símbolos y emblemas de sus posibles poseedores y diferentes culturas. Y entonces lo flipará esa jugadora en plan, wow, qué movida, cómo mola. Y su personaje desee quedarse y explorar y por tanto imaginar. Ajustar los contenidos de muchas de las salas, sobre todo de aquellas que no tienen un aspecto fundamental en la historia que se está contando y en lo que están explorando los personajes. Ajustarlas para que sean mucho más interesantes para los jugadores es algo que va a hacer que todos imaginemos con mucha más fuerza y va a llenar de color nuestros dungeons. A veces entrar a imaginar salas que tienen ya 250 años nos cuesta un pelín. Nos cuesta un pelín porque tenemos que hacer una imaginación desordenada y abandonada. Y esto no es nada fácil. Es mucho más fácil imaginar elementos ordenados. Por eso, el séptimo y último truco dice así: imagina, sacude, pudre y después describe. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando vayas a imaginar o a describir, una sala por la que ya ha pasado mucho tiempo, imagines cuál era su utilidad original. Esta técnica a mí me funciona especialmente cuando hablamos de mansiones, de catedrales o de salas que tenían una función concreta, grandes bibliotecas, etc. Imagínate cómo debió ser en su época de esplendor. Ahora coge esa sala como si fuese una caja de arena y sacúdela mucho en tu cabeza de forma que los muebles bailen, se caigan y todo se vaya al traste y después cuando todo se haya caído, meter una capa de antigüedad. Deja que se pudra, que muchos elementos desaparezcan, que otros se corroan y se oxiden, etc. Y solo después describe esto a los personajes. Es cuando puedes hacer una descripción con muchísima fuerza y parece que tiene un sentido, parece que se entiende que el mueble salió disparado y que antes estaba en otro sitio y bueno, pero como dijimos en el consejo anterior, nunca explicamos el porqué. Bueno, y hasta aquí que 7 trucos ya son más que suficientes para un solo vídeo. Quería saber cuáles son los vuestros ahora. ¿Cuáles son vuestros trucos cuando queréis meterle inmersión a vuestro grupo de juego en los dungeons? Ya sabéis, esto es una fantasía, una oda a los dungeons. Por favor, describid dungeons como lugares alucinantes. Haced de ellos lugares memorables. Pero, ¿cómo lo hacéis? ¿Qué consejos y trucos tenéis? Compartidlo con nosotros y nosotras abajo en los comentarios del vídeo. Espero que os haya molado y ya sabéis, tenemos un coffee. Si os mola invitarnos a un café, nos echáis una mano muy importante para poder mantener este canal. ¡Chao, chao!